Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos los mundos que nos hacen soñar, sentir y sobre todo, pensar. Hoy vamos a sumergirnos en un romance que sinceramente nos ha dejado sin palabras, y por eso lo hemos titulado así, El secreto de Mert y Afra, un romance que te dejará sin palabras. Si eres de los que disfrutan de las tramas que te atrapan desde el primer momento, que te hacen suspirar, que te sacan alguna que otra lágrima de emoción o de pura frustración porque los protagonistas no se dan cuenta de lo obvio, entonces este vídeo es para ti. Hemos preparado un análisis profundo, desentrañando cada capa de esta historia que, les aseguro, se quedará con ustedes mucho después de haber terminado de leerla o verla. Y antes de que nos perdamos en los detalles apasionantes, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras recomendaciones. Porque aquí siempre hay algo nuevo y emocionante esperando. Así que, ¿de qué va exactamente el secreto de Mert y Afra? Imaginen dos almas que por azares del destino, se cruzan en un camino lleno de obstáculos, de malentendidos, de orgullos heridos y, por supuesto, de un amor que parece predestinado pero que lucha incansablemente por manifestarse. Mert, un hombre quizás un poco atormentado por su pasado, reservado, con una fortaleza aparente pero con una vulnerabilidad oculta que solo unos pocos logran vislumbrar. Y Afra, una mujer fuerte e independiente con una chispa en los ojos y un espíritu libre, que quizás esconde sus propias inseguridades tras una fachada de confianza. La historia se desarrolla en un escenario donde las tradiciones, las expectativas sociales y los secretos familiares juegan un papel crucial, tejiendo una red que intenta separarlos, pero que paradójicamente termina atándolos aún más fuerte. El secreto al que alude el título no es uno solo, sino una constelación de ellos. Secretos que guardan de sí mismos, secretos que guardan del otro y secretos que otros guardan de ellos. Cada revelación es un terremoto, cada verdad oculta es una grieta que se abre en la confianza, pero también una oportunidad para que el amor genuino, ese que trasciende las apariencias, pueda finalmente florecer. Lo que hace a esta historia tan cautivadora es, sin duda, la profundidad de sus personajes. Mert no es el típico héroe sin tacha. Tiene sus momentos de duda, sus errores, sus reacciones impulsivas. Y precisamente es en esa imperfección donde reside su encanto, en esa humanidad que nos permite empatizar con él, comprender sus luchas internas, incluso cuando nos gustaría gritarle que se abra de una vez. Y Afra, por su parte, no es una damisela en apuros. Es una mujer con metas, con sueños, con la capacidad de enfrentar la adversidad con valentía, aunque a veces se sienta abrumada por el peso de las circunstancias. La química entre ellos es palpable, casi eléctrica. Es esa tensión, esa atracción magnética que se percibe en cada mirada, en cada roce involuntario, en cada palabra no dicha. No es un amor de película de cuento de hadas instantáneo, es uno que se construye a fuego lento, a través de las pruebas, de los desengaños, de la necesidad de confiar plenamente en el otro, incluso cuando el mundo entero parece conspirar en su contra. Y hablando de conspiraciones, el elenco de personajes secundarios es fascinante. Tenemos a esos amigos leales que son un faro de esperanza en medio de la tormenta, a esos familiares que con buenas o malas intenciones, añaden capas de complejidad a la trama. Y por supuesto los antagonistas, esos que, ya sea por envidia, por resentimiento o por un sentido distorsionado de la justicia, buscan activamente el fracaso de Mert y Afra. Sus motivaciones, aunque a veces parezcan retorcidas, también son exploradas, dándonos una visión más completa del universo en el que se desenvuelven nuestros protagonistas. La manera en que la narrativa va desvelando los secretos es magistral. No se trata de grandes giros argumentales predecibles, sino de pequeñas revelaciones que van armando el rompecabezas, cambiando nuestra percepción de los personajes y de sus relaciones. Cada secreto desenterrado es un paso más hacia la verdad, pero también un nuevo desafío para el amor que están construyendo. Uno de los aspectos que más me ha impactado es la forma en que la historia aborda el tema de la comunicación, o más bien, la falta de ella. ¿Cuántos problemas se podrían evitar si Mert y Afra simplemente se sentaran a hablar, a expresar sus miedos, sus inseguridades, sus sentimientos más profundos? Pero no, el orgullo o el miedo al rechazo, la imposibilidad de ser completamente vulnerables, los mantienen en un constante tira y afloja. Y es ahí donde reside gran parte de la tensión dramática. Vemos cómo pequeños malentendidos se convierten en grandes barreras, como las suposiciones equivocadas siembran la duda, y como el tiempo, ese implacable juez, puede ser tanto un aliado como un enemigo en la búsqueda de la felicidad.
Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, hay momentos de pura ternura, instantes en los que el amor se impone por encima de todo. Esos abrazos que lo dicen todo, esas miradas cómplices, esas palabras de apoyo incondicional que demuestran que a pesar de las tormentas, su conexión es inquebrantable. La trama está cargada de simbolismo. Los lugares donde se encuentran, los objetos que comparten, incluso los sueños que tienen, todo parece tener un significado oculto, una pista que nos ayuda a entender la profundidad de su conexión. Y la forma en que la historia se narra, alternando puntos de vista o presentando flashbacks, nos permite adentrarnos en la mente de los personajes, comprender sus motivaciones y sus temores más íntimos. El secreto principal, del que no les voy a dar todos los detalles para no arruinarles la sorpresa, es un catalizador de emociones. Es algo que, una vez revelado, cambia radicalmente la dinámica de su relación, obligándolos a tomar decisiones difíciles y a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero también es paradójicamente lo que les permite liberarse, sanar y finalmente encontrar un camino hacia un futuro juntos, un futuro basado en la verdad, en la aceptación y en un amor que ha sido forjado en el fuego de la adversidad. La resiliencia de Mert y Afra es inspiradora. Ver cómo se levantan después de cada caída, cómo luchan por lo que quieren, cómo se apoyan mutuamente incluso cuando todo parece perdido, es algo que te llena de esperanza. Y aquí llegamos al punto donde, después de haber desgranado un poco esta maravillosa historia, podríamos decir que el secreto de Mert y Afra es mucho más que un simple romance. Es una reflexión sobre la importancia de la verdad, sobre el poder del perdón, sobre la fuerza del amor incondicional y sobre la capacidad humana de superar cualquier obstáculo cuando se tiene a la persona adecuada a nuestro lado. Es una historia que te hace creer en esas conexiones que trascienden lo superficial, en esos amores que están escritos en las estrellas, pero que requieren un esfuerzo consciente y valiente para ser vividos plenamente. Es un recordatorio de que a veces, los mayores secretos no son los que escondemos, sino los que nos negamos a reconocer en nosotros mismos, y que solo al enfrentarlos podemos realmente ser libres y encontrar la felicidad. Así que, en resumen, hemos explorado la complejidad de los personajes de Mert y Afra, la intensidad de su conexión, los obstáculos que enfrentan y la importancia de los secretos en la construcción de su relación. Hemos hablado de la química palpable entre ellos, de la profundidad de la trama y de cómo los personajes secundarios añaden capas de intriga. En definitiva, es una historia que te atrapa, te emociona y te deja pensando en la naturaleza del amor y la verdad. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes, y espero que les haya servido para descubrir o redescubrir esta joya literaria. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han leído o visto El secreto de Mert y Afra? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué secretos les impactaron más? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus impresiones y debatir sobre estas historias que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos amantes de los romances y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras literarias y cinematográficas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.